Miguel Hernández, ¿qué estamos viendo con esta lo que ha planeado la presidenta Claudia Sheinbaum, donde pues, se acabaron los abrazos a los delincuentes, donde este helicóptero artillado atacaría, ya batería varios de los delincuentes? Te saludo, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué pasa, Mario? Buen día, buen jueves pozolero. Pues mira, no podríamos hablar de cambio de estrategia. Podríamos hablar de que realmente se está aplicando ya la estrategia que debe ser, lo que y se dejó de hacer. Pueden echarle la culpa al pasado de muchas cosas, que si la guerra de Calderón, que si no, pero cabe recordar, entre lo que tú comentabas, que ya una vez el propio Cártel Jalisco de Nueva Generación, y al cual se le atribuye al Menchito que está detenido en Estados Unidos, el haber tumbado ya un helicóptero de la Marina con muchos muertos en un operativo y que además pareciera ser que el helicóptero andaba de sobrevigilancia, o sea, ni siquiera fue un enfrentamiento, sino lo tumbaron con armamento sofisticado especial para eso, lanzacohetes. Aquí lo preocupante, Mario, es el grado, el grado de inteligencia y de comunicación que tienen entre ellos. Si hablas de 17, 18, los que hayan sido muertos carreteros, los cuales quemaron tal cantidad de vehículos, pero sobre todo daba la impresión que querían helar Michoacán. Yo no sé si por el lado del Estado de México habría habido algún movimiento o por el cerca de Guerrero, pero eso nos da a entender cuáles son las rutas que ellos presumen que podría llegar apoyo o donde ellos saben que hay mayor movilidad por parte de militares y las fuerzas policíacas o las fuerzas castrenses, Mario. Eso hay que tenerlo. Lo otro, si atentaron contra un helicóptero y el helicóptero respondió de manera artillada, que se habla también de que acabó inclusive con una célula y que eso de origen, que si detuvieron a un alto miembro del cártel, pues la realidad se va a ir dando a conocer poco a poco. Otra cosa un poco antes, Mario, que ayer mismo también la Sedena daba a conocer la gran cantidad de explosivos incautados en la zona de Michoacán. Y explosivos que, de acuerdo a las fotos, dan toda la pinta de ser utilizados por aditamentos especiales, ya sea tipo lanzacohetes o desde drones. Eso nos lleva a pensar definitivamente qué tan indefensa está la población, que no es nada más la lucha. O sea, nosotros estamos superando aquellas películas en las que se veía a las FARC o aquellos documentales que se veían a las FARC colombianas peleando al tú por tú con el ejército estadounidense. Resulta que aquí pues ya está más sofisticado. Minas antipersonales, pues decían caseras o lo que tú quieras, pero son minas antipersonales que ya han cobrado vidas de ciudadanos michoacanos, inclusive se habla que también en Guerrero, en algunas partes de la zona de la Tierra Caliente, hay campos que están minados en ese tipo. Esto conlleva a que definitivamente ya es momento de un actuar, no de confrontación, no de buscar una guerra, pero sí de empezar a poner orden, porque resulta que no nada más en la zona de Michoacán, sino en todo el país, ya el crimen organizado ya es poder político, ya es poder fáctico, ya es poder económico, ya es poder más allá de la gobernanza que es elegida. Y ahorita tenemos el 1 de junio, ya el propio Noroña, su muy particular estilo, pues ya reconoce, él ya habla de 20, cuando menos de 20 aspirantes a magistrados y jueces y demás ligados con el crimen organizado. Pues imagínate, ahora resulta que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a ser parte de un cártel o de varios cárteles o lo van a dirigir y simple y sencillamente, en lugar de cobrarte derecho de piso por un negocio, te van a cobrar el derecho de juez para poder defenderte. O ahora los coyotes del MP y de los juzgados, pues ya no van a ser leguleyos, van a ser gente que en un momento dado pues, te puede garantizar la libertad, te puede garantizar fastidiar a algún adversario tuyo o familiar tuyo que tengas algún pleito con él, pues el que garantice que la ley lo castigue. Yo creo que aquí hay que esperar lo que diga la autoridad, pero sí el mensaje que vemos, y no nada más por redes sociales y los medios de comunicación, es que realmente esto puede reventar en una lucha armada de confrontación entre el ejército o las Fuerzas Armadas y diferentes miembros del cártel. Ya vemos en la zona norte del país las confrontaciones entre carteles y que también han estado tocando a militar. Chiapas, no se diga Chiapas, Tabasco. Entonces, eso ya necesita volver a tomar la estrategia y darle el mando del ejército y de la marina en lugar de que anden construyendo caminos, puentes, trenes, hoteles o
se hagan cargo de las aduanas y los aeropuertos, que además han salido muy malos administradores, para realmente ejercer su función. Si no, de lo contrario, estamos a merced del humor de gente que se empodere. Y no es tan solo eso, Mario. Ya vimos en la realidad que sí hay grandes cárceles, hay grandes cabezas, a las cuales se ofrecen millones de dólares de recompensa por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero también vemos que hay una atomización y que cualquier chamaco que prefiere, así tenga su beca de jóvenes construyendo el futuro y demás, cualquier chamaco va y te amenaza y te pide derecho de piso. Y a riesgo de que como hay tal impunidad, te queman un negocio, te agreden, o peor aún, te matan. Y seguimos diciendo la culpa a Estados Unidos del exceso de armas. ¿Y cómo le hace un chamaco de esos que los vemos aquí en Acapulco, en las zonas periféricas, para obtener un arma que rebasa los 10 o los 15 mil pesos? Cuando muchas veces uno le batalla para echarle gasolina al carro, Mario. Pues Esa es la pregunta que debemos hacer. Sí, y volviendo al tema a nivel nacional, Miguel, estamos viendo estas imágenes y hablamos de este ataque que recibiría este helicóptero artillado, y habría que recordar que el Mencho, justamente, y que le culpan a su hijo el Menchito, que le fueron declararon cadena perpetua, habían tumbado un helicóptero también artillado, recordarás, cuando estaba García Luna, ¿no? Que mataron varios elementos de la Policía Federal en aquel entonces, cuando iban tras la captura, al parecer, del Mencho en aquel entonces. O sea, no sería la primera vez que atacarían o agredirían este cartel, ahora modificado o recargado con los Viagra, este cartel michoacano Nueva Generación, como se hacen llamar, donde atacarían allá en Apatzingán a este helicóptero artillado. Tú hablabas de temas nacionales. Ayer también Omar García Harfuch daba a conocer el aseguramiento de un narcolaboratorio aquí en Coyuca de Catalán, en Piedra de Molar. Hablan de pues grandes cantidades de precursores, más de 1.600 litros y como más de 500 kilogramos de precursores químicos, así como equipo para producir de manera masiva, decía Omar García Harfuch. Es decir, ya anda también el equipo y la fuerza de inteligencia tras uno de los grupos que fueron en Estados Unidos considerados como grupos terroristas. Así es, Mario. No hay coincidencias. Mira, yo me refería al principio exactamente a lo del ataque, ya que tumbaron un helicóptero de la Marina y un helicóptero de la Policía Federal, qué bueno que lo recuerdas. Y efectivamente, y acuérdate que de ahí la respuesta fue que cayeron a un rancho y hubo muchos muertos, e inclusive alguien por ahí de manera política, no decir, porque no estaba en el gobierno en ese tiempo, aprovechó eso para hablar de que habían masacrado a ciudadanos indefensos, que los habían inclusive ejecutado de manera masiva y de manera impune. Y se veían las escenas esas del rancho, donde efectivamente los ciudadanos que se utilizaron políticamente para ese efecto, pues estaban muy bien armados, estaban muy bien armados, e inclusive encontraron por ahí el lanzacohetes con el que habían tumbado al helicóptero de la Policía Federal de Caminos. De la Policía Federal. Eso fue utilizado políticamente. Lo que no debemos seguir permitiendo es ser parte de esa politización nosotros los mexicanos, porque entonces pues resulta lo que hemos visto, ¿no? Pues mi hijo nada más salió como siempre a saltar camiones. ¿Para qué me lo mataron? Había ahí una nota muy dramática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya vemos que ya la gente, los dos líderes que han sido nombrados ya como grupo terrorista en Guerrero, le ofrecen mucha cantidad de dinero en millones de dólares, pues realmente el que hayan encontrado un laboratorio, pues ya nos ponen los ojos de los Estados Unidos, porque aquí no hay casualidades. Te digo, y si ya producimos en algunas partes de la Sierra de Guerrero cocaína, que ya está documentado por el propio ejército, imagínate lo que se está produciendo cuando en un momento dado, desde la Tierra Caliente, vía Iguala, que eso fue parte del conflicto con los estudiantes de Iguala, transportaban vía autobús a la frontera, pues químicos, metanfetaminas, que no hay que olvidar que el inicio de la carrera de las drogas químicas en el país lo hicieron los Valencia, precisamente de la zona de Michoacán, y también familiares políticos del Mencho. Sí, el famoso, los Queenies, ¿no? Sus hermanos, el cartel de los Queenies por los Valencia se fue modificando para después formar lo que conocemos como el cartel Jalisco Nueva Generación. Exactamente, pero te digo, aquí lo interesante, y otro dato que sería bueno comentarlo, es que la propia Sedena reconoce que en los últimos años se han incautado en México
cerca de 835 rifles Barrett calibre 50. Estamos hablando de rifles semiautomáticos con su cargador capacidad para 5 o 6 cartuchos, creo más o menos. Imagínate entonces, si el gobierno federal reconoce esa incautación, ¿cuánto realmente hay en circulación? Y veíamos las escenas de una camioneta que precisamente creo que le quitaron al cártel de Jalisco de Nueva Generación. No, fue al Mallito Flaco, no al hijo del Mayo. Una camioneta blanca, una Nissan que abre y sale el Barrett. Sí, pero es una antiaérea, una con capacidad increíble. No es un rifle tipo francotirador, es una ametralladora propiamente, con una capacidad inmensa. Y ellos compran ese armamento, lo están comprando en las tiendas de conveniencia de las armas en Estados Unidos. Alguien se las está suministrando porque ese tipo de armamento entra normalmente en Balal y podría entrar. Yo te hablaría que en el 83 se hablaba del tráfico. ¿Te acuerdas cuando estaba terminando la Unión Soviética y se hablaba que muchos almacenes de la famosa Unión Soviética en ese tiempo habían sido robados, habían sido desmantelados? Inclusive hubo hasta una película donde había un almacén y había infinidad de armamento. Se hablaba que en la Sierra de Guerrero, precisamente arriba de la Pintal, arriba de Atoyac, en lo más alto, se veían descargar helicópteros que descargaban armas de ese tipo, los famosos Kalashnikov, que todavía no rifaban mucho aquí en México. No, los Kalashnikov famosísimos, sí. Ajá, exactamente. Los bajaban y eran muy baratos. Y luego también en Michigan, en la playa de Michigan, ahí cerca de tu reinado, descendían avionetas también con armamento. Luego entonces, pues mucho de ese armamento no entra por la frontera, no entra de manera hormiga, sino entra por contenedores. Si hablamos de contenedores, que simple y sencillamente se veía que estaban llevando hierro de Lázaro Cárdenas, o han descubierto contenedores con precursores en Lázaro Cárdenas, en todos los puertos. Imagínate los puertos, aquellos que normalmente tienen descuidados, si me refiero a Acapulco, que no pasará por toda la porosidad del litoral del Pacífico. Sí, es un tema complicadísimo y ahora que todos los grupos delincuenciales también se entrelazan, ya no nada más es un país, ya es global el tema, ¿no? La producción de cocaína en Colombia, cuántos países tiene que pasar, el incremento de muertes en Ecuador, en Costa Rica, por lo mismo, la lucha del narcotráfico. Y como tú comentas, ya la propia autoridad, la Secretaría de Defensa Nacional reconoce que el principal productor de hoja de coca en México es Guerrero, y donde han incautado, destruido más laboratorios es en Atoyac, primero era Chiapas, y ahora Guerrero sí es el primer lugar de producción de hoja de coca. Así es que bueno. Imagínate sí, no a qué grado estamos ya ahorita en el país y lo preocupante que es para Guerrero, porque aquí todavía no se ha mencionado, pero el hecho que ya han puesto dos gentes que representan poder político en la Tierra Caliente y poder económico y obviamente poder de violencia, ya son considerados narcoterroristas. Eso nos pone en un ojo en el cual definitivamente hay que tener cuidado porque los drones y la vigilancia va a arreciar. No nos debería de extrañar que algunos gentes de aquí empiecen, una de dos, a tener rescisión de visas o simple y sencillamente a ser detenidos cuando menos de manera precautoria y nos vamos a llevar muchas sorpresas, Mario. Vamos a estar al pendiente. Te agradezco mucho por platicar contigo, Miguel Hernández. Gracias. Cosas de la